Bueno, ya tenemos en la línea a nuestro compañero Alejandro Romero, quien nos va a presentar unas estadísticas muy interesantes de el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Acaba de salir un nuevo estudio que, bueno, sí, aparentemente hay avances, pero que todavía estamos muy lejos de tener igualdad en los salarios que nos pagan a los hombres y a las mujeres en las empresas en México. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Pues sí, la brecha salarial es un tema que recientemente tocó en un estudio el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y primero que nada, sería bueno pues ver los conceptos de igualdad salarial contra brecha salarial o brecha de ingresos por género. Cuando hablamos de igualdad salarial, estamos hablando de que un hombre y una mujer reciban la misma remuneración por el mismo trabajo, por igual trabajo. Ahí estamos hablando de igualdad salarial. En el caso de la brecha de género, la brecha salarial de género, estamos hablando más bien de los salarios promedio que perciben hombres contra mujeres, no necesariamente por igual trabajo, sino que ya es más general el término, ¿no? Obviamente la brecha en teoría debería de ser cercana a cero, porque pues si la población es mitad mujeres, mitad hombres, en una sociedad donde hubiera igualdad, donde las mujeres y los hombres tuvieran las mismas oportunidades, bueno, entonces el promedio salarial igual entre hombres y mujeres debería ser cercano, prácticamente igual. En los últimos, parte de lo que comenta el INCO en este estudio es que en los últimos 10 años, en la última década, prácticamente no se ha retrocedido, pero tampoco se ha avanzado en lo que es la brecha salarial de ingresos de género aquí en México. En 2012, esta brecha era del 15%, y actualmente en 2022 es del 14%. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que gana un hombre en salarios, en ingresos por su trabajo, la mujer recibe en promedio 86. Es decir, todavía hay una diferencia importante entre los ingresos promedio que perciben las mujeres contra los hombres. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué existe esta brecha de género? El INCO señala algunos factores importantes. Primero, las mujeres dedican menos tiempo que los hombres a una mayor carga de trabajo no remunerado. Es decir, las mujeres, además de que tienen que ir a su trabajo, a su empleo, pues tienen que hacer las labores del hogar, cuidar a los niños, hacer la limpieza, trapear, barrer, en fin, son tareas que les quitan mucho tiempo, que a lo mejor no las permiten dedicar tiempo extra a sus actividades laborales, que no les permiten tener una jornada laboral suficiente para desarrollarse, o que las distraen de sus actividades. Entonces siempre andan buscando empleos, muchas mujeres que se adecúen a su carga ya no remunerada en el hogar. Y luego, por otra parte, las mujeres tienen poca presencia en puestos de alta dirección en las empresas. Últimamente se usa mucho que hay, por lo general, directoras de recursos humanos, directoras de mercadotecnia, pero a la hora de hablar de direcciones generales, de direcciones de finanzas, de direcciones de producción, que son los puestos que generalmente ganan más ingresos en una empresa, ahí todavía el acceso a las mujeres no está tan claro. Y finalmente, pocas mujeres tienden a participar en sectores tradicionalmente masculinos. Por ejemplo, está la industria de la construcción, por ejemplo, que mayoritariamente son hombres. Otro ejemplo son también los sectores de tecnología, generalmente los ingenieros tienden más a ser hombres que mujeres ingenieras. Entonces, pues obviamente si no estás en esos sectores, pues difícilmente las mujeres tienen acceso a salarios promedio más altos o comparables con los hombres. ¿Cuáles son los sectores donde hay mayor brecha salarial? Ojo,
Ahora sí que debe ser un llamado de atención para los medios de comunicación. Resulta que uno de los sectores con mayor brecha salarial son los medios masivos, donde es del 33% la brecha salarial. Esto quiere decir que de cada 100 pesos que gana un hombre en el sector de medios masivos, las mujeres ganan solamente 78 pesos, ¿no? Entonces, muy alta la brecha salarial en medios masivos, tienen servicios, comercio al por menor y en manufactura. Curiosamente, en los servicios inmobiliarios es al revés. Las mujeres ganan mucho más que los hombres. Entonces, ahí nos habla quizás de una habilidad muy buena que tienen las mujeres para la venta, a lo mejor de terrenos inmobiliarios, y obviamente le ganan seguramente en comisiones a sus pares masculinos. Un ejemplo muy claro de esta brecha, del problema de la brecha, es el comercio al por menor, donde el 57% de sus trabajadores son mujeres. Sin embargo, el 66% gana menos de un salario mínimo contra el 35% que es en el caso de los hombres. Es decir, las mujeres generalmente en estos sectores donde hay una brecha salarial amplia, pues tienen salarios mucho más bajos que sus contrapartes. ¿Qué propone el INCO para ir cerrando esta brecha salarial? Primero, romper con la segregación de ocupaciones, es decir, que desde niños, inclusive en la orientación vocacional, las mujeres vayan incursionando en estos sectores que tradicionalmente son para hombres. Sobre todo, por ejemplo, en las tecnologías de la información, que es el sector en estos momentos más dinámico, de mayor productividad y por lo tanto es uno de los de mejores ingresos. Bueno, pues decirle a las mujeres, oye, si tú quieres ser ingeniera en sistemas, ingeniera civil, a lo mejor para estar en la industria de la construcción, pues enseñarles a las mujeres que también pueden participar en esos sectores, en esas carreras y desarrollar. Luego, otra propuesta del INCO es realizar diagnósticos en las empresas, que las empresas vean a su interior cómo está la brecha salarial entre hombres y mujeres y que obviamente tomen medidas para irla reduciendo. También propone avanzar en la transparencia de los ingresos, es decir, que ya los salarios se establezcan por competencias, es decir, a ver, yo necesito en este puesto una persona que sepa inglés, que sepa estos paquetes de computación, que tenga este perfil profesional y no en base a características que a veces no tienen absolutamente nada que ver con el puesto. Entonces ya vas creando esas competencias y sobre esas competencias pues vas aumentando el ingreso que le vas a pagar a esa persona. Y finalmente, y me parece también muy importante, eliminar las prácticas que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ahorita cuando reclutas a alguien para un trabajo, generalmente le preguntas su historial salarial. Entonces, si los hombres ganan más que las mujeres y de inicio le preguntas a una mujer cuánto ganaba, pues generalmente tiende a perpetuarse ese ingreso. Entonces, es importante que ya no se le pregunte a las personas, o esa es la recomendación del INCO, el historial salarial para que de alguna manera se vaya rompiendo, digamos, esa perpetuidad de la brecha salarial. Luego otra cosa es también no pedirles detalles de edad, de estado civil, para la elección de un puesto. Es decir, todavía vemos anuncios en los medios de comunicación, oye, necesito auxiliar contable, que sea mujer, que tenga de menos de 30 años. En fin, esos requisitos propician que continúe la desigualdad entre hombres y mujeres y también pues las vacantes con sesgos de género, es decir, cuando pides ya algún sexo determinado para llenar una vacante, pues definitivamente contribuye a esta situación. Entonces, esas son las recomendaciones del INCO. Mucho por hacer todavía, porque a este paso que ha avanzado en la última década el disminuir la brecha de género, tardaríamos alrededor de 150 años
en lograr la brecha de género cero. Es decir, que la igualdad entre los ingresos promedio entre hombres y mujeres sea cero. Prácticamente tardaríamos 150 años. Es decir, no lo veríamos ni tú, ni yo, ni nuestras hijas, ni nuestras nietas siquiera. No, pues hay mucho trabajo, Alejandro. Y fíjate que curiosamente creo que Sonora debería de estar a la vanguardia. Tenemos un Congreso estatal dominado casi en 2/3 partes por mujeres, y sin embargo como que no se ha visto reflejado en políticas públicas que apoyen este tipo de situaciones en los que se logre la igualdad en materia de salarios, en la materia con hombres y mujeres. Alejandro Romero, muchas gracias por los datos muy interesantes. Yo creo que hay que segregarlos aquí a Sonora, quizá aquí por las actividades que están siendo mejor remuneradas, como por ejemplo las minas, todo lo que tiene que ver con minería, pues es todavía más marcado el tema de que se solicitan ingenieros hombres y pocas mujeres son las que están en la actividad minera, salvo, como tú lo comentas y como lo comenta el IMCO, pues en las actividades administrativas, ¿no? Así es. No, pues en próximas entregas, si gustas, profundizamos con datos de Sonora y vemos por sectores a ver cómo andamos. Órale, muchas gracias, Alejandro Romero, nuestro analista de 60 por 60. Gracias, nos vemos el próximo miércoles y nos escuchamos.